Y con eso arrancamos. Adelante, Blanca. Bueno, que yo voy a hacer una corta presentación de Roberto para de una vez entrar en tema. Roberto ha mantenido una doble carrera durante su vida. En el mundo académico es profesor agregado del IESA, del cual fue su presidente, su vicepresidente ejecutivo, fundador del Centro de Emprendedores y actualmente sigue siendo miembro del Consejo Directivo. También es profesor titular de la UCAP y profesor invitado de la Universidad de Miami. En el mundo empresarial, es presidente de Evolution Wealth Advisors, es socio del grupo Activalores, director de varias empresas, incluyendo Farmatodo y Banco Mercantil. En ambas instituciones preside el comité de riesgo. Bueno, ya le paso a Eddie la moderación. Listo, gracias, Blanca. Bueno, Rafael también bienvenido, se acaba de incorporar también a la reunión. Bueno, gracias Roberto por la invitación. Esta es una serie de eventos que estamos haciendo en la promoción IESA 1993, en donde tuvimos a George Kastner hace 2 semanas, en donde hablamos temas relacionados a liderazgo en tiempos de pandemia y temas de asesoría estratégica que yo creo que fue de mucho provecho. Nos habló mucho de temas de la escucha activa, de la empatía, del trabajo en equipo, de cómo lidiar en estos tiempos, de los nuevos tiempos que estamos pasando con la pandemia y pospandemia, hopefully. Y yo creo que fue algo bien interesante donde nos dio muchas enseñanzas en el tema. Entonces ya sería la segunda sesión y bueno, no solo es para la promoción 93, también tenemos algunos invitados externos. De hecho, estamos hablando ahorita con Roberto que inclusive para los próximos 2 que tenemos con Josefina Brunicelli y Hugo Farías, dentro de 2 semanas cada uno más o menos, vamos a invitar quizás a otras promociones del IESA. Bueno, no, la idea es que Roberto nos va a hablar un poquito, yo pienso que es muy importante, voy a hacer una breve introducción y ya le paso la palabra a Roberto, nos va a hablar todos los temas de, obviamente, cómo construir un portafolio de inversión ante el futuro incierto de los mercados, que yo creo que es un tema que a todos nos preocupa, que todos queremos saber, queremos entender, que porque definitivamente el mundo está transformándose, las industrias están evolucionando, hay que reinventarse, no solo a nivel de liderazgo como lo trabajamos con George, sino también a nivel financiero y entonces obviamente todo el tema, ver cuáles son los segmentos que van a salir fortalecidos a raíz del COVID, que yo me imagino Roberto nos hablará también de ese tema, cómo son las reaperturas de los bloques económicos en los países, que eso también va a ser clave en el tema, obviamente también en la medida que haya una reactivación de la economía en cada uno de los países, sobre todo en la región de Latinoamérica que nos interesa, eso nos va a dar luces de cómo poder manejar nuestros portafolios de inversión. Y por último, para comentar, definitivamente las empresas van a tener que usar el tema de la tecnología, los temas de virtualización y el tema de casos como deliveries y ese tipo de empresas que ya lo están usando. Yo creo que la pandemia nos ha adelantado todo ese uso de tecnología. Nada más quería hacer esa breve introducción. La idea es que Roberto nos da la presentación, después pasamos a un periodo de preguntas y respuestas. Puede ponerlas por chat, o el que quiera intervenir nada más me chatea, me lo pone en el chat y hacemos el orden de palabras. No solo hacerlo en el orden. Esto va a ser grabado nada más para forma privada. Después yo les paso la grabación y después solamente a los grupos que estén interesados. Muchas gracias. Adelante, Roberto. Sí, gracias a ti. Dos preámbulos. Nosotros tenemos un chat de profesores del IESA donde está Josefina y está, por supuesto, George y Hugo, y se mandan unas peleas ideológicas de Trump contra Biden y cosas así por el estilo, pero siempre con un tono de gran respeto. Y otro previo, esto a Blanca se le olvidó, que lo ha hecho en el pasado, mencionar 2 hechos muy importantes de mi currículum. Uno fue que como en primer grado fuimos novios. Quinto. O en segundo. No, en quinto, creo. En quinto, perdón. Y la otra, que no lo he mencionado, que yo fui profesor de IESA por Blanca, porque yo estaba con mi carrera en ingeniería, siempre en el área de gerencia, y un día no sé qué faltó un profesor en el IESA de algo y me invitaron y fue Blanca la protagonista de ese match. Bueno, mucha gente se pregunta qué locura está pasando en el mundo. Por un lado, los mercados subiendo
o algunos mercados subiendo, y ves unos números loquísimos. Fíjense cuán loco es. El banco más importante del mundo en términos de capitalización es JP Morgan. La semana pasada Apple subió 11% en un día, que es más que la capitalización de JP Morgan. En un día, Apple subió más valor que todo el banco más importante del mundo en términos de capitalización. Entonces, están pasando cosas muy raras. Se está muriendo un gentío. Por ahí hay una estadística que está muy mal hecha, que dice que solo se han muerto 160.000 personas en los Estados Unidos, que representa tal porcentaje pequeñito de la población y que no tiene nada que ver con los muertos en otras. Pero cuando uno echa los números para adentro, primero, esos 160.000 personas se proyecta que van a ser 300.000 con este tipo de aislamiento. Imagínense ustedes que no lo hubiera habido. Y como referencia, la guerra de Vietnam mató como 60.000 personas en un bojote de años. Y esto palidece a los números de los infartos, de cualquier cosa, solamente que está usando máscaras y cosas así por el estilo. Pero ayer vi un programa, por cierto, un profesor colombiano de historia que hablaba de la peste negra, tenía más de 5.000 personas oyéndolo y narraba como la peste negra se echó como 150 años en salir de Europa y se raspó más de un tercio de la población de Europa. Y generalmente era como las comunicaciones eran tan malas y los pueblos estaban tan alejados, llegaba y a los 3 meses ya no había 30% de la población, 50% de la población. Estamos en momentos distintos. Saben que ya Putin le puso una vacuna a su hija, él no se la quiso poner por si acaso, pero él dice que ya tienen la vacuna. La gente se imagina que es especulación. Pero entonces, ¿qué está pasando en los mercados? Hay más de 10% de la población desempleada en este momento y veo que aquí mucha gente vive en los Estados Unidos, así que también vamos a hablar un poquito de planes de retiro y cosas así por el estilo. Pero, ¿qué sucede si uno ve? Hablé ayer con Blanca en preámbulo a esto y me dice, mira, por donde yo estoy está este restaurante que cerró, la otra cosa que le pasó, parece una ciudad medio muerta por acá, aquí sí hay gente. Entonces, hay una desconexión, está deslocado totalmente lo que está pasando en el mundo real a lo que pasa en los mercados financieros. Y recordemos que hablan los mercados financieros, y estos no son todos y lo vamos a ver. Los mercados financieros son lo que llaman en economía un early predictor. Un early indicator, no es un coincident indicator, no es un indicador coincidente. Así como, por ejemplo, las utilidades de la empresa son un late indicator, y perdonen el inglés, pero cuando estudié estas vainas, a mí me tocó estudiarlas en inglés. Y me quedé con los términos en inglés. Tienes que las utilidades es lo que pasó el año pasado, no necesariamente lo que dice que va a pasar, pero el mercado está diciendo lo que cree que va a pasar. Entonces, vamos a ver qué explican estos fenómenos, y evidentemente es fácil explicar las cosas como cuando ya sucedieron. Lo difícil es decir qué va a pasar de ahora en adelante, pero todos somos unos genios diciendo lo que ya pasó. Y aquí viene lo que pasó. Primero llegó un torpedo de la Reserva Federal. La cantidad de dinero, 3 trillones de dólares que se le ha inyectado a la economía, no tiene relación con la historia. O sea, no ha habido nunca nada que se le parezca en cuanto a auxilio financiero. En el 2008, Ben Bernanke diseñó, lo agarró con los pantalones abajo, pero él tenía un PhD en la crisis del año 28-29 y más o menos sabía lo que tenía que hacer, pero le tardó bastante en implementarlo. En este momento, más bien había que sacar de la gaveta el plan de acción, y por eso fue tan rápido, con sus problemas, porque estamos hablando de 7 billones de personas en el mundo. Y vamos a contextualizar, y por ahí Eddie habló de Latinoamérica.
y Latinoamérica está en una posición muy de gran desventaja. Y aquí podemos citar dos tipos de países. Los países que tienen moneda de reserva y los que no tienen moneda de reserva. ¿Por qué se dice que el dólar y el gobierno americano es riesgo cero? Ustedes recordarán de sus clases de finanzas, no sé quién se las dio, Urbi Garay, no sé, ¿con quién tomaron finanzas, por cierto? Farías. Con Hugo Farías. Hugo Farías. No. Ok. Hugo y Ricardo Hausmann también decía que el gobierno de Estados Unidos es riesgo cero, y Hugo también, sí. Ok, pero eso tiene una explicación de lo de riesgo cero. El gobierno de igual que el riesgo de la deuda venezolana en bolívares es cero, porque siempre el país tendrá capacidad de emitir los nuevos bolívares y las nuevas deudas y honrar sus compromisos. Lo que sí puede pasar es que el bolívar no vale nada o el dólar no vale nada y tenemos ejemplos dramáticos como el del marco alemán previo a la Segunda Guerra Mundial, donde sí, ellos seguían imprimiendo y cumpliendo sus obligaciones. Entonces el riesgo de incumplimiento en teoría es cero, lo que pasa es que el valor de esa moneda puede ser muy bajo, pero hay pocos países que se pueden dar ese lujo. Los Estados Unidos es uno, en Europa con el euro, que es moneda de reserva, es otro, el yen japonés es otro, el yuan o renminbi chino tiene sus consideraciones especiales, pero el resto del mundo, cuando Colombia, por no decir Venezuela, porque somos un ejemplo muy particular y hasta difícil de entender, ¿no? Para nosotros mismos, imagínate explicárselo a terceros. Pero un país como Colombia o como Costa Rica que quiere emitir deuda, tiene que emitir deuda en dólares y ellos no imprimen dólares. Entonces, su capacidad de atender esas obligaciones al futuro se debilita. Pero por supuesto, cuando tú tienes 3 trillones de dólares que entran en la economía, tienes muchísima liquidez y en forma muy tonta, les explico, 2, 3 personas, 3 personas, cada uno tiene 100 dólares, están en un cuarto cerrado y hay una manzana en ese cuarto. ¿Cuánto vale esa manzana? 100 dólares, porque hay una sola manzana. Si a cada uno de estos 3 personas le da 100 dólares más, cada uno tiene 200 dólares, pero todavía hay una sola manzana, esa manzana vale 200 dólares. Entonces, aquí lo que está pasando es un poco eso, donde hay tanta liquidez adicional, hay el mismo número de compañías, el mismo número de cosas, y valen más como esa manzana que artificialmente vale más, porque en ese ecosistema cerrado, que era el cuarto, en este caso el sistema monetario norteamericano, pues no hay tantos más servicios y o productos de los que están representados con la nueva liquidez. Entonces, uno de los motivos de que los mercados, de que algunos mercados anden así, es evidentemente la Reserva Federal. El segundo, y este auxilio salvaje. Y fíjense que a diferencia de antes, ahora sí, si hay una segunda oleada, pues ya se sabe que la Reserva Federal va a ayudar. El problema que tiene ahorita Trump y el Congreso es quién da más. No, yo quiero dar un trillón, no, yo quiero dar 2 trillones, pero todos están de acuerdo que hay que dar. Y también tiene un componente político todo esto, porque quién se lleva los laudos, las glorias de haberlo dado, no haberlo dado. De eso trataremos de evitar esta conversación, aunque sí voy a hablar del portafolio político también, o sea, porque la política tiene algún nivel de impacto. Entonces, ese es uno. El segundo gran tema que motiva a los mercados es una creencia ciega por parte del mercado, y el mercado lo forman millones de personas, pero este es el consenso, de que viene una vacuna pronto y que con esa vacuna pues las cosas van a regresar a la normalidad. Entonces, todos ustedes saben mucho más de vacunas de lo que sé yo, pero saben que hay 122 vacunas siendo trabajadas, que hay ya varias en etapa 3, hay una China que la gente no le cree mucho, pero hay las famosas de AstraZeneca con el grupo de Oxford y hay la Moderna, no voy a entrar en ese tema. Pero lo que más hay es la credibilidad en el doctor Fauci por parte del mercado,
que él dice que hay alguna probabilidad importante que a finales de este año o principios del año que viene haya una vacuna. Lo que no va a haber es, y aquí estamos hablando nuevamente de ricos y pobres, disponibilidad de esa vacuna para todo el mundo. Y somos 7 billones de personas, pero ya los Estados Unidos tienen garantizada la suya, y ya Suiza también, Israel también, y Suecia también, pero Venezuela no, y Argentina tampoco, y el resto del mundo en desarrollo no tiene esa disponibilidad de dinero. Se está hablando de que va a costar alrededor de $20, Moderna habla de $50 la dosis, que se dice rapidito, pero ¿cuántos gobiernos tienen para toda su población la capacidad de administrar y suministrar esa vacuna? Entonces, sí, el mercado cree que esa vacuna está pronto a suceder y que las cosas regresarán a la normalidad. El tercero es la reapertura económica. Nosotros llegamos hace muy poco en los Estados Unidos a tener 20% de desempleo y ya vamos por 10. 10 es una cifra durísima. Es la cifra que había después de la crisis del 2008. Por supuesto, en Europa, por ahí hay alguien que está en España, esas son cifras irrisorias, 10% es pleno empleo para España. Pero aquí en los Estados Unidos, lo que teníamos pre-COVID era pleno empleo. Se perdieron muchísimos empleos, pero este gobierno tiene el bolsillo para que haya alguna actividad económica. Incluso hay un problema, o sea, ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, el nuevo paquete que propone Trump es bajar ese auxilio de $600 semanales a 400, porque esos 600 es más dinero del que mucha gente está ganando hoy en día, entonces hay hasta un desincentivo de regresar al trabajo. Pero con esta situación tan particular, pues hay que tomar medidas sobre la marcha e ir cambiando e ir ajustando los temas, ¿no? Después, el cuarto es lo que yo quise poner ahí como FOMO. FOMO es el no estar donde está la onda. Ahí hay otro dicho en la bolsa, que the trend is your friend. Oye, todo el mundo está, todo el mundo oye, generalmente el último que oye es el que va a perder más plata, porque se metió cuando ya la cosa estaba muy bien. Pero hay una gran tendencia al FOMO, así como hubo una gran tendencia a irse corriendo a cash por mucha gente, y fue un gran error en retrospectiva. Es fácil decirlo ahora, mira, te equivocaste, eres un tonto, no. Cualquiera se asusta, y a mí que me toca manejar dinero de terceros, pues yo vivo asustado. Y vivo desconfiado de mi criterio, y yo digo, lo hablo en primera persona, pero bueno, somos un equipo mucho más grande. Y otra cosa que hizo que los mercados crezcan mucho es que esos $200, esos $600, hizo que se abran muchísimas cuentas de corretaje y que haya mucho más gente participando en los mercados, que no tenía acceso a los mercados, ahora está fastidiado en su casa y además tiene algo de dinero. Entonces, digamos, estas son algunas de las explicaciones de por qué los mercados sí tienen algún fundamento detrás de sí. Ahora, todo el mundo cree que los mercados les va buenísimo. Y este fue el final del mes pasado, donde sí el Nasdaq subió 20% al año, pero el S&P estaba arriba 1 y pico por ciento. Ahora miren todos los rojos de lo demás. Latinoamérica, el peor de todos, ¿no? Y tampoco hubo simetría en proporcionalidad, perdón, en los distintos renglones. Ahí tienen que energía perdió 40%, eso se dice rapidito, pero es un número muy importante. Y bueno, después ahí tiene las financieras, fue el segundo sector que peor le fue. Y bueno, por supuesto, Information Technology, donde está nuestra amiga Rosa, esto le ha ido muy, muy bien. Real Estate tampoco le ha ido muy bien. Ustedes saben, por ejemplo, el sector Real Estate, que tiene muchos subsectores, como cada uno de estos sectores de la economía. Vemos que hay una gran demanda por casas en los suburbios de las ciudades, pero hay
problemas importantes en el mundo de las oficinas. Creo que Blanca fue la que me dijo ayer que en una empresa X donde trabaja la hija de unos amigos nuestros, una empresa importante, les preguntaron a los funcionarios que cuántos quisieran volver al trabajo rutinario en la oficina, y era menos del 2%, si mal no recuerdo el número, o sea, una salvajada. Y por ejemplo, Google les dio $1,000 a cada uno de los empleados para que acondicionen un poquito mejor su casa, porque están pensando a más largo plazo en no tenerlos. La misma historia es con Facebook y otros grandes empleadores. El sector en real estate de los moles, pues ya ustedes saben cómo Amazon y los Amazons de este mundo están desplazando poco a poco esto, y esto ha sido un catalizador. Lo que se llama en mercadeo los late adapters, los adaptadores tardíos, pues perdón la expresión, pero a los coñazos, estos se han vuelto adaptadores tempranos. Esto no les tocaba empezar a comprar con Instacart y una casa de esas, pero a los golpes han tenido que aprender a usar Zoom. Esto que, por cierto, al final me gustaría ver a la gente la parte de abajo de sus cabezas, porque mucha gente está sin pantalones, haciendo esto. Es un Zoom que me tengo que poner, mis compañeros del IES, entonces me tengo que poner. Se tienen que poner, aunque sea unos shortcitos abajo. Pero ha cambiado el mundo hasta en eso. O sea, ¿quién se pone hoy en día una corbata? Yo era de los nerds ahorita que siempre usaba una corbata. Creo, Eddie, tienes que apagar a alguien por ahí. Sí, hazla. Sí, voy para allá. Pero eso no se demora tanto. Hola. Ay, perdón. Entonces, bueno, voy a seguir. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar de construir portafolios. Entonces, cuando yo me reúno con una persona a hablar de esto, lo primero que trato de definir son 3 cosas: cuáles son sus necesidades reales, cuáles son sus deseos y cuáles son sus sueños. Necesidades es pagar la luz, el agua, el colegio, qué sé yo qué, lo que ustedes todos saben que son sus necesidades. Sus deseos es quizás hacer un viaje al año y cosas por el estilo, y sus sueños, te quieres comprar un avión y lo que sea. Cuando uno tiene conciencia clara de lo que tiene y de lo que necesita, y cuál es tu perfil de riesgo, y hay una metodología para uno entender cuál es el perfil de riesgo. ¿Ustedes vieron, Eddie, Behavioral Finance? Yo no, pero no sé el resto de los... Ok, para darle un pequeño ejemplo de Behavioral Finance, ¿no? Hay gente que no toma pérdidas en su portafolio y dice, no, yo nunca tomo pérdidas, cosa que yo creo que es un grave error, porque si uno uno debería casi que cada día decir, ¿compraría yo esto al precio de hoy? ¿Sí o no? Si es sí, pues me lo quedo. Pero, ¿qué es lo que dice Behavioral Finance de las posiciones que están en rojo? Que tú no quieres aceptar que cometiste un error, y al tú vender estás aceptando que cometiste un error. Entonces hay un sesgo hacia hacer ciertas cosas. O por ejemplo en el 2008, claro, tú ves los resultados de la cartera Growth, por decir algo, y tú ves que ha ganado 9% compuesto en el tiempo. Bueno, me encanta la cartera Growth, pero tú tienes el perfil de riesgo, el estómago para aguantar ese tipo de volatilidad que viene acompañando esa cartera. Puede ser que no. Entonces sería un grave error que uno no tenga la disciplina de ver su cartera 3 años en negativo y ir cambiando de perfil a cada rato. La otra cosa que uno tiene que saber es cuánto cash necesitas, o sea, cash o equivalentes de cash, porque uno se puede quedar sin empleo en el camino y hay que tomar en cuenta ese tipo de condiciones. Entonces, después de una buena hablada, que puede ser como uno mismo, de entendimiento de las finanzas del comportamiento humano, y aquí
los psicólogos son grandes auxilios a esta parte, porque esto luce muy científico y realmente no lo es tanto. O sea, el Excel a uno le permite proyectar dentro de 50 años con decimales cuánto vas a vender. Pero le preguntas a alguien cuánto va a vender mañana y no sabe. Pero dentro de 50 años le puedes poner 14 decimales a esa venta. Entonces hay que entender para qué sirven los tools, las herramientas estas, que no son tan duras como parece, aunque tú sabes, nosotros nos dividimos en las ciencias suaves y las duras, y esta se supone que es de las duras, y en mi opinión no es tan dura. Entonces vamos a suponer que tú caes en alguna de estos perfiles, conservador, moderado, crecimiento. Hay otros, agresivo pudiera ser uno, ultraconservador pudiera ser otro, y esto hay que entender cómo reaccionas tú ante los problemas. Hay que saber si tienes suficiente efectivo para aguantar, sobre todo, por ejemplo, en un país como Panamá, donde estoy viendo a Eddie, que el gobierno dice que le da $80 a la gente, y digo dice porque créanme que no todo el mundo recibe esos $80. Fíjense Panamá, el manejo de la pandemia. Por un lado, prácticamente están presos. Pero ¿quién está preso? Está presa la clase media y la clase medio pudiente, porque ¿cómo le vas a pedir tú? Y qué difícil, o sea, uno es muy fácil para criticar las distintas posturas, pero porque al principio les dije, oye, si esto lo sueltan, pues aquí se mueren millones de personas realmente. Pero por el otro lado, si no lo sueltas, pues toda esta clase menos pudiente panameña se muere, pero de hambre. Entonces, ¿dónde está ese equilibrio? Y qué difícil desde el punto de vista político tomar esa decisión. Lo que yo sí critico, y aquí sí me voy a meter en un tema político, pero no por política, es que cuando tú tienes un enemigo común, no le puedes pedir a cada estado que diga que si va a mandar soldados a la guerra, si él se mete en la guerra o no se mete en la guerra. Debía haber una política pública única. Equivocado no, pero ese criterio de dejarle a cada estado que decida si va a la guerra o no va a la guerra, si se pone la máscara o no, yo no lo comparto. Pero también entiendo lo fregado que es este tipo de decisiones, y agradezco que a mí no me toca estar ahí en ese... Ayer yo tuve una pregunta que me dijeron, pero si la bolsa da históricamente 9%, ¿por qué no me meto en la bolsa y me olvido de todo lo demás? Y aquí está la respuesta. En construcción de portafolio. Esto se llama el quilted chart o una cobija de retazos. Cada color o cada cuadrito, que tiene un color distinto, es un tipo de activo distinto. Podríamos hacerlo muchísimo más grande, muchísimo más pequeño, pero este es uno que refleja 15 años, puede ser 20 años, puede ser 500 años. 500 no, porque no hay data, pero de 100 años sí hay data. ¿Y qué dice? Solamente para que lo entiendan. Fíjense, en 2005, el mercado de los equities, de los emerging markets, rindió 34,5%. El de los commodities rindió 21%. Y si nos vamos a lo de más abajo, que es el fixed income, rindió 2,4%. Se llama quilted porque esto va variando muchísimo de colores. Entonces tienes algunos que les va buenísimo unos años y otros que después les va muy mal. El portafolio blanco es como si uno hubiese metido $1 en cada una de estas estrategias. Por supuesto, aquí no hay fees, o sea que los resultados reales son dependiendo de los fees que le haya uno cobrado, pero esto es un portafolio hecho, como decían por ahí, por un mono que tira dardos y sencillamente metió $1 en cada una de las cosas. Entonces, fíjense los resultados. Y lo importante de estos resultados, para ser comparados en forma justa, es que tengan, que estén ajustados al riesgo. Es retorno ajustado al riesgo. No puedes pretender que un T-bill rinda lo que tiene, digamos, riesgo cero,
esto esté la misma categoría de riesgo que real estate. Que real estate ustedes saben muy bien que es muy rentable, pero que de vez en cuando te pasas 5 años sin vender un solo inmueble, y además de los 5 años no tiene ni siquiera liquidez y más bien te cuesta mantenerlo. Y de repente es fantástico. Y además no tiene liquidez, o sea, no es que puedes pedir dinero sobre ese inmueble inmediatamente. Así que hay que entender el riesgo. Ahora, fíjense, esta proyección de 9 años dice, en las últimas 2 columnas, la primera dice su retorno anualizado y después habla de volatilidad. Ustedes saben que una de las medidas de riesgo, por falta de otras mejores, es volatilidad, y aquí entra, si alguno recuerda, una cuestión que se llama Sharpe Ratio, que es un profesor de Stanford que se ganó un premio Nobel por ajustar al riesgo los retornos. Hay otro que se llama Sortino, que es cómo le fue a la baja estas cosas. No quiero entrar en estos tecnicismos, aunque este es un grupo del IESA, donde sé que muchos saben mucho más que yo de todas estas cosas, pero fíjense que el S&P, que son los large caps, rindieron en estos 15 años un promedio compuesto de 9%, pero la de al lado te dice la volatilidad, que es 14%. La otra, el otro que quiero significar, el segundo es el de los REITs. REITs es Real Estate Investment Trust, que es de del área inmobiliaria, que tiene un rendimiento del 8,3, que es buenísimo, y una volatilidad del 22, que es gigantesca. Y mucha gente no entiende la volatilidad de los inmuebles, porque como no sale a vender sus inmuebles, ni a hacerle la valoración del inmueble cada día, bueno, no sabe que tiene volatilidad, pero créeme que tiene mucha volatilidad. Y hoy en día, donde yo vivo, que es por aquí, por Miami, en la playa, bueno, ha bajado mucho el valor de las propiedades, y hay muchas propiedades a la venta, y hay muchos menos clientes que oferentes. En cambio, en las casas, como dije antes, hay muchos más oferentes y han subido dramáticamente el nivel de las. El portafolio promedio, ese blanco, dio 6,6%, que es un 3,4 menos que el otro, pero también tiene una volatilidad de 10. Y si uno sigue la trayectoria del blanco, se da cuenta cómo es muchísimo menos volátil, y eso le permite a uno dormir mucho más tranquilo. Hay gente más bien, como dicen, que ama el peligro, entonces quizás este no es para ellos, ¿no? Pero este sería un portafolio moderado que rinde más o menos entre 6 y 7% al año, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las decisiones que tenemos que tomar? Porque hay demasiados tipos de activos donde invertir. Nuestra primera consejo es la diversificación. O sea, uno hace su dinero en el negocio que tiene. Si te dedicas a los bienes raíces, pues ese es el negocio. Estás en Microsoft, ese es tu negocio. Y esto generalmente para la gente no es un juego, sino es teniendo un horizonte de inversión y decir, bueno, yo tengo una visión a 10 años, a 5 años, este es un legado para mis hijos, esto es, me voy a retirar y voy a necesitar todos los meses tanto dinero. Cada caso es un caso en particular, pero por lo general uno quiere diversificación. Las grandes clases de activos son acciones, bonos, monedas, dice cash, pero son monedas, y activos alternativos. Pero cada una de estas cosas también tiene regiones. Entonces sería equity en distintos países del mundo, fixed income en distintos países del mundo, los currencies son distintos países, etc. Y dentro de, por ejemplo, el fixed income, no solamente hay que ver la región, sino la calidad crediticia y la duración del portafolio. Y en cada una de las cosas hay que ir viendo esto. ¿Cuál es nuestro approach para esto? Tenemos un grupo, somos 12 en research, en el equipo mío, y hay un par que en el mejor estilo, se tratan de copiar, de ver qué es lo que están haciendo los demás bancos.
Entonces tú dices, bueno, JP Morgan piensa así, Morgan Stanley piensa así, HSBC piensa así, el otro piensa así. Y después tú tienes los especialistas. Entonces tú dices, oye, HSBC es muy bueno en moneda. Yo le voy a dar más crédito a eso. Por ahí que está Eddie. Safra es muy bueno en bonos latinoamericanos, en particular brasileros. Y sin entrar en mucho detalle, uno va buscando las mejores fuentes de información y después ves las alternativas y tratas de que no hayan conflictos de interés, donde a veces el que te está vendiendo un producto es porque es como un restaurante que le llegó un lote de salmón, entonces le están diciendo, mira, vendan ese salmón a como de lugar. Traten de que el consejero de estas cosas no sea el que tiene el salmón, sino el que cree entenderlo ustedes lo mejor posible, porque ese salmón que uno cree que no tiene fees, no tiene costos, porque muchas veces por razones regulatorias, lo que se llaman los broker dealers, no están obligados a mostrar claramente los costos de las cosas. Se lo explico en un segundo. Por ejemplo, ¿cómo te engañan a ti con el costo de la venta de un bono? Hay una función que se llama broker y una función que se llama dealer. Un broker es un intermediario donde te venden un papel, te dicen un papel, un bolígrafo. Vamos a decir, yo tengo este bolígrafo, le digo a mi banquero, mire, búscame un bolígrafo, yo estoy dispuesto a pagar $100. Busca el bolígrafo, vale $100, me cobra $0.25 y yo sé claramente, me cobró $100, más $0.25. La función dealer es distinta. Él es un mayorista, entonces él va al mercado, compra el bono, pero lo ve que lo hay en $90. No, este no es el caso, pero vamos a suponer $90 y te lo vende a ti en 100 y además te dice que no tiene fees porque él tomó posesión. Y hay muchas otras formas. Entonces, otro de los consejos es tratar de buscar gente donde no hayan conflictos de interés, donde no gane dinero porque usted le está vendiendo cosas y comprando cosas, sino porque verdaderamente a usted le conviene lo que le están ofreciendo. Entonces, voy a seguir por acá. Bueno, no he hablado de inversiones alternativas. Esto generalmente es para lo que se llama accredited investors y es para gente que tiene mucho dinero. Y como tiene mucho dinero, el gobierno los protege muy poco. Entonces dice, bueno, este es un individuo acreditado, él debe saber defenderse a sí mismo. Casi toda la regulación es para cuidar al pequeño inversionista. Dentro del mundo de los alternative investments están los famosos hedge funds, de los cuales no voy a hablar, a menos que en las preguntas venga algo de esto. Inversiones privadas, que son generalmente de muy largo plazo, y commodities, y puede ser real estate dentro de las inversiones privadas, que te metes y construyes un edificio. Aquí esta es una gráfica que habla de lo importante que es la disciplina. Los puntos rojos esta es una gráfica en los años, que empieza en el año 80 y termina en el 2019. Y dice, ¿cuál fue la mayor caída del mercado en cada año y cómo terminó el mercado? Entonces, el primer año le dice, oye, hubo un momento que el mercado cayó 17%, pero terminó en 26%. Si usted se asustó porque no es disciplinado, pues se perdió tremenda fiesta. Pero en el segundo año, el peor momento fue menos 18, pero terminó en menos 10. Pero haber tomado esa decisión en el momento del pánico, hace que uno haga errores muy importantes. Uno no sabe realmente si es el fin del mundo y bueno, mejor salvo el dinero que quiera. Entonces ahí el que pueda. Y ahí entra nuevamente lo que hablábamos antes de behavioral finance, donde la gente pues entiende o si no se asesora con alguien y si tú trabajas en otra cosa, bueno, es bueno. Mucha gente pretende saber de esto y no es que uno sepa mucho, pero si se dedica todo el día a estas cosas, puede ser que sepa un poco más que otros. Pero aquí es una gráfica muy dura
donde dice que la disciplina paga y que siempre hay lo que se llaman correcciones del mercado. Los mercados cada año en promedio tienen un momento que tienen algún tipo de corrección. Y aquí está otra. Aquí está una persona que estuvo invertida en la bolsa 20 años. Ahí fueron solo 6%. Pero si este tipo o este individuo se perdió 10 días de los 20 años, su rendimiento de 6 pasó a 2. Y si se perdió 20 días, ya en estos 20 años perdió plata. Entonces, nuevamente, esto es para los que creen que pueden predecir las cosas y que saben, no, hoy va a subir, mañana va a bajar, y saben exactamente el día que llega al máximo y el día que llega al mínimo. Habrá gente que sabe hacer eso, pero yo no los conozco. Conozco muy pocos que tienen ese tipo de... Generalmente las grandes riquezas, Warren Buffett, etcétera, se basan en fundamentos. Aunque hay un análisis técnico que es válido. Pero confío muy poco en la gente que te dice que siempre gana, y esa es una memoria muchas veces selectiva, como los que siempre ganan en los casinos, que siempre ganan en los casinos, pero la ley de los grandes números te dice que eso es poco probable. Aquí también, aquí te dice, mira, ¿qué pasa si tú te quedas un año invertido en la bolsa? Pues el peor año perdiste 39%, el mejor 47%, pero si te quedaste 5 años, lo más probable es que no pierdas nada. Y si te quedaste 10 años, pues no ha habido ningún periodo de 10 años seguidos donde ha habido pérdidas. Eso nuevamente habla de una gran disciplina. Esto no sé qué es. Ah, sí. Momentos como este, tan locos, cuando tú eres ciudadano fiscal de un país como los Estados Unidos, tú los aprovechas para realizar algunas pérdidas. Y yo no voy a entrar en ese detalle, pero hay formas kosher de pagar mucho menos impuestos, pero el que lo ayuda, que generalmente no es el banquero, sino alguien que entienda de estos temas, le pueda ahorrar muchísimo dinero. Pero lo que sí hemos visto en este momento, y esto dependiendo de las agallas de cada uno, del apetito de riesgo de cada uno, esto hace un pequeño portafolio de aquellas empresas que injustamente cree uno que cayeron muchísimo. ¿Eso qué significa? En el caso, por ejemplo, de Walt Disney, esto es medio viejo, Simon Properties, que es la empresa número 1 del mundo de centros comerciales, nosotros vimos que cayó, estos son resultados de la vida real, vimos que cayó muchísimo. Nosotros hicimos un pequeño portafolio de Fallen Angels que varía de acuerdo al perfil de riesgo de cada cliente. Algunos es el 3% de su portafolio y otro puede llegar al 10% de su portafolio. Y el portafolio tiene, ponte tú, 10 acciones de gente que pensamos que van a sobrevivir, pero que cayeron muchísimo. Simon Properties cayó 62%. ¿Qué es lo que fuimos a ver? Lo que siempre hay que ver para saber si una empresa va a quebrar: el flujo de caja. Porque las empresas pueden tener más pasivos que activos, y aunque técnicamente está quebrada, cuando no le hace una exigencia económica, pues no tiene problemas de que le pidan la bancarrota. En cambio, tienes una empresa que tiene un terreno maravilloso que vale 100 millones de dólares y tiene que pagar mañana $1 millón y no lo tiene, esa tiene mucho más problemas. Entonces, el caso de Simon Properties es un caso que la acción había caído 62%, pero tú veías el cash flow y veías la solidez del balance y decías, esta gente puede sobrevivir año y medio sin que le entre un solo alquiler, y en año y medio pueden pasar muchas cosas y seguramente algún alquiler van a comprar. Entonces, bueno, compramos, y en este caso la empresa subió 47%. 47% significa que todavía había una pérdida muy importante. Pero para nosotros, si subió, bajó 50% y sube 50%, todavía está perdiendo 25%, pero si entraste en el momento adecuado, estás muy bien. La misma historia de Disney, que la vendimos hace como 3 días, que subió como 30%, y AT&T, pues nos pelamos y todavía está
abajo, incluso más abajo de donde la compramos. No voy a seguir con el tema de los Fallen Angels, pero son estrategias puntuales de momentos como los locos que tenemos. ¿Hacia dónde vamos? Todos ustedes lo saben. O sea, esto no es rocket science, todo el mundo sabe que el e-commerce is here to stay y que va a crecer y que las casas cada vez va a ser más inteligentes y que lo del 5G, lo que es una pelea entre chinos y gringos, pero al final del día esto va a haber 5G y que van a haber cada vez más ataques de cybersecurity, inteligencia emocional, salud digital, biotecnología, todo eso lo sabemos. Energía verde, todos lo saben. Lo jodido es saber cómo entrarle a cada una de estas cosas. Eso es lo difícil, porque el concepto general, entonces, bueno, ahí es donde uno empieza a hacer, por ejemplo, si estás apostándole a la vacuna, ¿dónde metes tus reales? ¿Valdrá la pena hacerlo? ¿No valdrá la pena hacerlo? Bueno, entonces uno diversifica los riesgos, pero aquí va a haber un sobrepeso, sin lugar a dudas, en estas cosas. Y el gran problema, ustedes son bastante más chamos que yo, pero el que tiene alguna memoria más lejana, recuerda que las grandes computadoras de la época cuando yo estaba estudiando, las grandes marcas eran una que se llamaba Burroughs, y otra se llamaba Digital, y otra se llamaba NCR, y otra se llamaba Wang, y también existía IBM. Bueno, ninguno de ellos existe. Existe IBM y no es el mismo IBM que era. Entonces ahora es muy fácil decir, no, es Amazon, es Apple, es Facebook, es qué sé yo, los FANGs que todos ustedes conocen. Hay que ver si van a seguir siendo los mismos y Amazon no les extrañe que si entra Biden, y aquí no estoy haciéndole propaganda a Trump ni al otro, pero que la piquen en 4 pedazos. La parte probablemente del cloud sea la más valiosa de Amazon en este momento, y sea otro Amazon, como es AT&T. Fíjense cómo nos equivocamos comprándola, ¿no? Entonces, esto tiene que ser parte del portafolio y el futuro es ya, porque recuerden que los mercados son predictivos, no es que hay que esperar a que gane Biden o gane Trump para comprar ahora el portafolio, no, es hoy que hay que tenerlo. Entonces ahora vamos a hablar, yo creía que había una lámina de Biden y Trump, pero no la hay. Puedes comentar, si quieres. Lo voy a comentar. En los últimos meses el mercado ha tenido un rally apoyado en las expectativas, el rally no ha sido en todos los sectores como lo vieron, o sea, hay ilusiones que no son verdad, hay mucha incertidumbre con muchas cosas, hay empresas que van a quedar muertas. Esto no es que va a dejar, no es que pasó una cosa y se acabó, no, esto es un huracán que destruyó un gentío y el huracán lo tenemos encima, pero hay gente que está mucho mejor preparada para ese huracán. Todavía hay mucha incertidumbre y el gran mensaje en esta construcción es la disciplina y la diversificación. Y como estamos en Estados Unidos, todo tiene un disclaimer, todo hay que decir que uno no es esto ni lo otro, ni estoy vendiéndoles nada. Entonces, para terminar un poco el comentario de Trump-Biden, en términos de, para eso tengo una presentación completa, pero la historia dice que los mercados lo que más les gusta es cuando el presidente es de un partido y el Congreso es de otro. Hay los checks and balances, que cuando se llega a un acuerdo, esto es un acuerdo mucho más sólido que los que vienen de una aplanadora. Eso es lo primero. Lo segundo, lo que dice la historia, y por supuesto, cada presidente tiene su propia insignia ahí, pero es que después de un tiempo no importa quién es el presidente. Las cosas van igual. Pero al principio sí. Entonces, ¿qué cosas se van a afectar si gana Biden y qué cosas se van a afectar si gana Trump? Biden ha sido un gran defensor de la energía verde, de los recursos renovables. Trump ha sido
un gran defensor de carbón y de las de los mineras. De las mineras, de toda esta cosa. Entonces, evidentemente, si gana Biden, y ya lo estamos empezando a ver porque el mercado está empezando a descontar que gana Biden, y ustedes saben que en política no está nada escrito, y qué sé yo, quizás vienen los debates y Trump destruye a Biden, o quizás viceversa, pero en este momento los mercados dicen va a ganar Biden, entonces ya ves tú una tendencia en la energía limpia, esto que ha tenido un crecimiento mucho mayor. ¿Qué podemos esperar? Bueno, que vayan a haber más impuestos en los dos presidentes, aunque haya uno que no diga todo en este momento, porque no es muy popular, porque de dónde carrizo van a pagar esta súper auxilio. Ahora, el de Biden sí está clarísimo, y ya lo dijo con absoluta claridad, que los impuestos a las ganancias de capital, los impuestos a la herencia, la clase rica va a ser muchísimo más pechada, las empresas van a subir casi un 10% sus. En eso ha tenido absoluta claridad. Al mercado no lo va a agarrar con los pantalones abajo esa situación. Sin embargo, el mercado está aceptando esa, y hay digamos, grandes empresarios, empezando por los Amazon y generalmente los de California, los del Silicon Valley, pues le han dado un medio espaldarazo a esas cosas. El sector bancario también se va a afectar negativamente con Biden. ¿Por qué? Porque los republicanos en general son más del mercado laissez-faire, que las cosas surjan por sí mismos, mientras que los demócratas son más reguladores, y particularmente en el sector bancario. El sector infraestructura le va a ir bien con los dos, porque los dos necesitan, los estudiantes de la historia un poco de la economía recordarán lo que se llamaban el New Deal de el presidente Roosevelt después de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden, nosotros tuvimos año 28-29, después 15 años de una recesión salvaje que solo la salvó la Segunda Guerra Mundial. Es una forma un poco loca de que te salven, ¿no? La Segunda Guerra Mundial que hizo, y después la hegemonía gringa después de la Segunda Guerra Mundial, y después de la Primera también, por su entrada tardía en las guerras, que lo agarró con mucho menos, aunque murieron 500.000 personas de los Estados Unidos en esa Segunda Guerra Mundial, que se dice rapidito. Pero aquí sí vamos a tener diferencias sustanciales en la forma como uno u otro partido va a manejar las cosas, y el mercado en este momento está descontando, que es como se dice. El término descontar es que ya está incorporado en los precios una victoria de Biden, pero el mercado también es muy rápido en reaccionar. Si ven que la cosa cambia, pues van a cambiar muy rápido. Entonces, bueno, con eso más o menos les dejo esta presentación. No sé si hubo alguna o hay alguna pregunta. Gracias, Roberto. Excelente presentación, los comentarios en el chat de la promoción, y aquí también que la gente está muy deleitada, ¿no? De verdad que muy instructiva y muy atinada y muy hacia la actualidad. La verdad que hiciste una combinación bien interesante. Quizás un comentario, y yo con eso arranco para hacer una pregunta, y después le damos la oportunidad a los demás que hagan preguntas. Bueno, tú hablaste mucho de temas de flujo de caja y liquidez, que yo creo que eso es clave, tanto desde el lado del inversionista, pero eso en todos los aspectos, para las empresas, para los bancos, para los inversionistas. Definitivamente la caja disponible es un tema clave, contar con eso de ese lado. Y a eso voy ahorita para mi pregunta. También comentaste definitivamente que el tema de la parte verde, ¿no? Y eso ya lo hemos visto en el mercado en los últimos años, la emisión de bonos verdes, que al final, si lo ves desde el punto de vista de la estructura del bono, de la emisión o del instrumento, es lo mismo. Lo único que cambia es el motivo, el propósito, y el que está comprando porque tiene la conciencia de energía limpia,
de sostenibilidad, de temas ambientales, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso tú lo mencionaste, yo creo que es clave y bueno, y la verdad que afirmaste cuáles son los sectores que ya todos sabemos que deben salir fortalecidos o ya han salido fortalecidos con la llegada de esta pandemia. Quizás mi pregunta iba hacia lo siguiente. Dos preguntas, pero se pueden combinar. Una es, tú sabes, el tema, yo que estoy en la banca y no solo en Panamá, sino en varios países y Estados Unidos está incluido en eso y en Europa, han estado en estos procesos de moratorias, ¿sabes? Que han hecho diferimiento de los pagos, evitando costos de comisiones o mora sobre mora, o más que todo tratar de diferir el pago de capital más adelante, y obviamente hay empresas que lo van a poder hacer, otras no lo van a poder hacer. Eso es un tema, y el segundo tema que yo tengo es, como tú dijiste, la emisión de Estados Unidos que ha impreso la moneda, ¿no? Para inyectar para la reactivación de la economía, que viene desde hace unos años y particularmente este año. En Europa también lo están haciendo. Europa también, en muchos países que tú bien sabes, no solo España y otros, que están inyectando fondos, términos blandos, tasas bajísimas, como para apoyar la recuperación. Entonces mi pregunta iba, ¿cómo crees que eso afecta a los mercados? Y, por ejemplo, también la moneda dólar frente a otras monedas como el euro o otras monedas de otras regiones, porque las otras regiones también están haciendo lo mismo, enfrentan las mismas problemáticas, los mismos issues. Entonces, por ahí va mi pregunta y después de ahí pasamos a quien quiera preguntar. Adelante. Ok, y yo la voy a combinar, Eddie, con una visión global de qué creo yo que va a pasar en distintas partes, ¿no? Que tiene que ver con la moneda, que tiene que ver un poco con lo que tú estás diciendo. Voy a empezar por Europa. Europa tiene problemas estructurales tremendos. Europa son países muy disímiles, con una moneda única, que no le permite a las autoridades monetarias, por ejemplo, devaluar. Grecia debió haber devaluado para hacer más atractivo el turismo, para poder exportar más, qué sé yo, aceitunas o lo que sea que ellos tengan, pero teniendo esta moneda dura, necesitaba un auxilio. En este momento todos necesitan auxilio, o sea, los organismos multilaterales que prestan plata no tienen capacidad para prestarle a todo el mundo. Y Europa tiene otro problema estructural muy importante, que es una población que es una pirámide invertida en términos etarios, en términos de las edades, donde hay muy pocos que están manteniendo a muchos viejos que cada vez son más longevos. Bueno, el coronavirus del carajo se ha encargado de que haya algunos viejos menos, pero, y yo estoy en esa edad, por cierto, de riesgo, donde hay una seguridad social muy importante, muy buena, y una tradición de seguridad social, pero muy poca gente joven. Entonces, estructuralmente tiene un problema muy grave, que es la diversidad de capacidades de sus distintas bancos centrales de manejar estos temas, y además la forma de salir de esto, que generalmente, y mucha gente critica lo de las inmigraciones, y es otro tema muy controversial y es muy peligroso, y tiene cosas muy malas, pero por el otro lado tiene cosas buenas que le agrega cierta juventud a esas economías que en promedio son muy viejas. Por ejemplo, en España, que decía que 10% de desempleo es un paseo, pues en los jóvenes es 30% además. Entonces los jóvenes españoles de paso se van de España. Entonces ahí tenemos una situación complicada, pero una moneda de reserva. Entonces ellos tienen más posibilidades. Y ahí hay dos países, que no es por buena gente, pero que le ha convenido mucho a Alemania, y lo ha hecho extraordinariamente bien en su manejo de la pandemia, porque imagínense ustedes que existiera el marco alemán junto, solo. Ellos no pudieran exportar absolutamente nada de lo que valdría ese marco alemán. Entonces, cuando vemos esa generosidad de ayudar a Grecia y prestarle dinero, pues no hay tanta generosidad, y no hay tanta generosidad en realidad en el mundo. Nosotros a veces salimos de nuestras aulas con un poco más de ingenuidad de lo que de verdad parece.
Y yo tampoco soy de los que cree que el culpable de todo es Soros y Gates y el otro, ¿no? El otro tema es Latinoamérica, porque África, pues, hasta los momentos no ha sufrido tanto con la pandemia. África siempre ha estado mal, y África, desde el punto de vista estratégico, ha sido una región muy importante para China. Entonces, África no pareciera estar perjudicado particularmente más allá que los demás. Latinoamérica sí. Latinoamérica son commodities, Latinoamérica viene de gobiernos muy débiles, esto en muchos casos, y aunque no venía tan endeudada, pero ya ustedes ven, bueno, en Venezuela, que es un outlier, una aberración desde el punto de vista estadístico. Se me olvidó algo después de los portafolios, una cosa importante. Perdón. Pero tienen Argentina con problemas, y tienen Ecuador con problemas, y tienen Costa Rica, que era un país ejemplo con problemas, y tienen Chile con serísimos problemas. Entonces, yo creo que vamos a tener momentos muy malos. ¿Y dónde está los Estados Unidos? No vamos a hablar más, pero la fortaleza del mundo está en Asia. Y esto lo digo, que es algo que no deseo. Aquí expresé mi única opinión de toda la charla. Pero yo creo que si vivo suficiente, vamos a ver a China ser la economía número 1 del mundo. Y con un sistema político muy distinto a lo que para mí es un buen sistema político, pero es muy eficiente desde el punto de vista económico, porque hace falta gente en otra ciudad y dice, bueno, se va a toda esta ciudad y se me mudan para allá y tienen 30 días para mudarse. Vamos todo el país hacia esto. Entonces, donde sí vemos fíjense, todo el mundo está con caídas salvajes del 10, 12% de su Producto Interno Bruto, que cuando lo proyectas anualmente es 30 y pico y cosas así por el estilo. Y China está creciendo. China tiene crecimiento positivo, menos positivo del que tuvo, pero son crecimientos positivos. Y la economía china tiene un impacto importante en los demás países de la región. Lo que se me había olvidado es que en tiempos como este también se compra protección. Y protección es en general vía opciones, que son temas un poco más esotéricos. Pero igual que una persona que tiene 80 años y compra un seguro de vida, la protección es muy costosa. O uno va a la ruleta y le juega $1 a cada uno de los números y va a ganar, pero vas a perder, porque la ley de los grandes números dice que vas a tener que perder. Y uno está muy feliz cuando uno pierde el dinero de la protección, igual que uno está muy feliz si no ejecuta un seguro de vida. Quizás no están felices los familiares, pero uno sí está feliz, ¿no? Entonces, ese es otro tema que hay que tener en consideración dentro de las construcciones de los portafolios, que por alguna razón no lo incluí. Gracias, Roberto. Bueno, tenemos una pregunta te voy a pedir, Roberto, si podemos sacar la presentación para vernos todos, ya que estamos llegando ya al final del evento. Gracias. Y lo que Ubaldo tenía una pregunta, pero no me la escribió, pero prefiero, Ubaldo, que tú se la plantees a Roberto directamente, si te parece. Sí, son preguntas, Roberto, y parcialmente ya las respondiste. Alibaba versus Amazon, es China, Estados Unidos, cryptocurrency contra oro, vas hacia la tecnología o hacia lo tradicional, bonus versus stocks, o hay algún otro tipo de preferencia no tradicional que tú visualizas que debemos tomar. Mira, en este momento, ¿no? 30% de los bonos soberanos del mundo rinden negativo, es decir, entregas $100, 100 euros, y dentro de 3 años te devuelven 99. Entonces, lo atractivo de los bonos de grado de inversión es muy bajo.
Sin embargo, fíjense que yo lo tengo ahí. Entonces, este negocio se trata de hacer overweights y underweights. O sea, no es no tener, sino estar sobreponderado o infraponderado. Después el oro es un momento que nos agarró con más oro del que normalmente tenemos, precisamente porque el oro a veces funciona como un commodity, porque la gente usa una joya, a veces funciona como una moneda, esto de trance, y a veces funciona como un refugio contra la volatilidad. En la medida en que el dólar por lo general se devalúa o se debilita, pues el oro sube. El oro ha tenido un rally increíble este año, lleva muchos años sin rally porque las cosas iban para arriba, y yo estaría pensando en este momento en salir del oro. Dentro de los equities, que es donde tenemos más ponderación, fíjate que tiene que ser en áreas distintas, porque no necesariamente va a ser en utilities. El S&P tiene 11 sectores, entonces uno tiene que saber en cuál sector meterse. Y es ese sector que es el del futuro, más el del portafolio de protección, más el portafolio político. O sea, es una gran combinación. Pero mi gran pensamiento alrededor de esto es que la diversificación es la que paga, solo que tienes un poquito más de cash. Por ejemplo, momentos como este, tener más cash es prudente. Ahora hay gente que dice, si cae 10% del mercado, pues me meto hasta pidiendo prestado. Depende del perfil de riesgo de cada uno, Ubaldo. Gracias, Roberto. Bueno, Eduardo tiene una pregunta. Sí, Eduardo Pablo. ¿Cómo está, Roberto? Ustedes me pueden creer, él es profesor de IESA, pero fue alumno mío. Sí, en la Católica también. 2 veces. Eduardo, sí, adelante, Eduardo. Ahí con eso terminamos el evento. Con Eduardo, su última pregunta, Roberto, y después dejo a Blanca para Perdón, ¿ustedes conocen a Eduardo? Se estudió con nosotros, Eduardo. Sí, yo estoy en la promoción, sí. Esta es una personalidad. Gracias, Roberto. ¿Qué carajo hago yo aquí hablando si te Eduardo? No, tú tienes la experiencia. Yo la teoría todo, pero la práctica, nada que ver. No, solo para resaltar 2 cositas que yo creo, sobre todo lo que vimos en finanzas, nosotros, recuérdense que cuando estudiamos nosotros en el 93, en las finanzas todo era el market efficiency, de los mercados perfectos y eficientes, etcétera, ¿no? Pero lo que dijo Roberto es muy importante, ha existido, digamos, y hoy en día tiene una importancia grande el área de behavioral finance. Entonces, todos los potenciales secos que la gente tiene, tanto los inversionistas como aquellos, como el mismo Roberto que trabaja invirtiendo dinero para otros, etcétera, ¿no? Quería comentar nada más un par de cositas con respecto a la actual pandemia. Una es que, y es algo que me preocupa, una es que digamos, la pandemia es como una crisis en el sector real de la economía, ¿ok? Es decir, vino y el mismo gobierno forzó a cerrar a todo el mundo. Entonces, claro, no hay ventas, no hay nada, ¿no? Y claro, por eso justifica en parte, pudiera decirse, que el gobierno intervenga también con auxilios. Y ahí vienen los 3 trillones, no sé cuántos trillones de dólares tenía ahí Roberto en sus slides, ¿no? Porque si yo te fuerzo a cerrar, bueno, yo te tengo que ayudar. Y ahora a ver cómo salimos de esto. Sí creo que la intervención ha sido como que demasiado. Y me preocupa también, para comentar lo que estaba diciendo Eddie, que esta crisis en el sector real, pero no en el sector financiero, pero el problema, lo que yo veo en el futuro es cómo el sector financiero se va a ver afectado, porque hasta ahora no has tenido una crisis en el sector financiero, que después te puede, vamos a decir, afectar otra vez al sector real. Correcto. Entonces, gracias a Dios, el sector financiero ha estado más sólido o entró sólido a esta crisis. Pero como tú dices, Eddie, si de repente yo digo, no, pero ahora nadie puede quebrar. Es como estamos entrando en el gobierno americano tomando unas medidas parecidas al chino. Como en China cuando el mercado empezó a caer, entonces el gobierno chino, nadie puede vender, ¿no? Entonces, y obviamente si nadie vende, el mercado no cae. Pero el punto es que
yo sí veo de que esta intervención, si el gobierno no recoge esa cantidad de dinero o no empieza a tomar ciertas políticas que son más pro mercados, ¿vale? Que con la intervención obviamente hay menos mercado, eso puede afectar mucho el comportamiento del mercado, digamos, de las acciones y de los activos financieros en el largo plazo. Hoy en día, por ejemplo, se habla de que hay un porcentaje enorme en Europa y en Estados Unidos de lo que llaman empresas zombies, esas empresas zombies que básicamente existen ahí, bien sea porque las tasas de interés están bajas, porque están recibiendo ayuda del gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí veo que las consecuencias de esta pandemia en cuanto a el comportamiento del mercado no van a ser tan de corto plazo, pueden ser un poquito más de largo plazo. Bueno, no esperaba menos de ti en ese Internet debe ser. comentario. Oye, yo no contesté lo de los cryptocurrencies y el oro, lo demás sí. Pero bueno, eso lo dejamos para otro, porque cryptocurrencies es toda una historia súper controversial. Hasta ahora, Osvaldo, el cryptocurrency ha sido más, lo puedes ver como un instrumento de inversión, pero las promesas esas de que iba a ser una moneda todavía no surgen. Como moneda no ha servido. De acuerdo. De acuerdo. Muy volátil, Bueno, muy riesgosa también. Bastante. Bueno, gran honor que me hayan dado esta oportunidad y muchísimas gracias, empezando por Blanca y por Eddie. Así que muchas gracias. Gracias, Roberto, de estar con nosotros. Bueno, yo también iba a decir al principio que también yo con Roberto tenemos familia en común del lado de mi esposa, que somos también cercanos, pero excelente tener a Roberto aquí con nosotros. La verdad que fue excelente y muy de actualidad y muy de realidad, que eso es lo que necesitábamos. Bueno, Eduardo, te vamos a poner de expositor más adelante entonces, aunque sea... No, con gusto. A cualquier tema ahí nos ponemos de acuerdo. Después Blanca y yo te llamamos y nos ponemos de acuerdo. Entonces, gracias a todos por estar. Vamos a grabar, estamos grabando, yo les paso la grabación para que lo circulen. Como saben, tenemos a Josefina Brunicelli en 2 semanas. Nos va a hablar de temas de los mercados también, del mercado de renta fija, de cómo se va a comportar a nivel de la pandemia en los mercados de renta fija latinoamericana, cómo está afectando eso. Ella es experta en el tema. Y Hugo Farías nos va a hablar de petróleo y economía. Todos están invitados. Roberto, te vamos a invitar si nos quieres acompañar. Sí, por favor. Y vamos a extender la invitación a otras promociones del IESA. Roberto, después te preguntamos cómo hacerlo. Entonces, con eso paso a Blanca para que haga el cierre y gracias a todos y me encanta verlos. Adelante, Blanca. Bueno, igual, simplemente para darte las gracias por tu tiempo, por la información. Me encantó los comentarios en el chat, es que todo el mundo quedó satisfecho, así que bueno, te agradezco y quizás tendremos una próxima oportunidad si surgen más preguntas y más ganas de información de tu área. Muchísimas gracias. A todos, gracias. Gracias. Gusto verlos. Hasta luego. Igualmente, gracias. Bye.